Lo que voy a contarte hoy destruyó 15 años de mi vida en exactamente 3 minutos. 3 minutos escuchando detrás de una puerta. Eso fue todo lo que necesité para descubrir que mi esposa, la mujer que decía amarme, me llamaba el idiota de Ernesto. Pero espera, porque lo que hice después, la venganza silenciosa que ejecuté durante 14 días sin que ella sospechara nada, eso es lo que realmente necesitas escuchar hasta el final. Mi nombre es Ernesto. Tengo 48 años. Y pensé que conocía a mi esposa. Después de 15 años de matrimonio, crees que conoces a alguien completamente. Sus gestos, sus mentiras pequeñas, sus verdades grandes. Pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. Todo comenzó una mañana ordinaria. Aurora entró a la cocina con el teléfono en la mano y el rostro pálido. Ernesto, mis padres están muy mal, me dijo con voz temblorosa. Mamá acaba de llamar. Papá tiene fiebre alta. Ella está con dolores terribles. Necesitan medicamentos urgentes. Tengo que ir ahora mismo. La miré preparar su bolso con prisa. Metía cosas sin orden. El celular, la cartera, las llaves del carro. Sus manos temblaban ligeramente. Parecía genuinamente asustada. Yo sentí esa punzada en el pecho que sientes cuando alguien que amas sufre. Vete tranquila, le dije. Yo me encargo de todo acá. Avísame cómo están. Ella asintió. Me dio un beso rápido en la mejilla y salió corriendo. Escuché el motor de su carro arrancar, el sonido alejándose por la calle. Me quedé ahí en la cocina vacía con mi café a medio terminar, pensando en mis suegros, Amelia y Pablo. La idea de que estuvieran sufriendo me perturbaba. Pasaron 2 horas. Yo intenté concentrarme en el trabajo desde casa, respondiendo correos, revisando reportes, pero mi mente seguía volviendo a ellos, 2 ancianos enfermos, solos con Aurora. Entonces se me ocurrió la idea, una idea que en ese momento me pareció hermosa, generosa, llena de amor familiar. ¡Qué tonto fui! Voy a prepararles comida, pensé. Comida casera, nutritiva, reconfortante. Me levanté con entusiasmo y fui directo a la cocina. Preparé sopa de pollo con verduras frescas, arroz con especias suaves, guisado de carne tierna, ensalada, pan recién horneado. Usé las mejores ollas, los mejores ingredientes. Tardé horas. Empaqué todo en recipientes térmicos, grandes cantidades, suficiente para varios días. Mientras cocinaba me sentía bien conmigo mismo. Qué buen yerno soy, pensaba. Qué bueno es tener una familia unida donde todos se cuidan mutuamente. Aurora estaría orgullosa de mí. Incluso imaginé sus rostros al verme llegar con toda esa comida. Imaginé sus sonrisas, sus abrazos agradecidos, la sorpresa perfecta. Para una mentira perfecta, el viaje hasta la casa de mis suegros toma 40 minutos. 40 minutos en los que yo iba silbando canciones viejas, sintiéndome como el héroe de mi propia historia, el esposo perfecto, el yerno perfecto, el hombre bueno que cuida de su familia extendida sin que nadie se lo pida. ¡Qué idiota! Llegué a la casa, una casa modesta en un barrio tranquilo. La conocía bien. Había estado ahí cientos de veces. Navidades, cumpleaños, domingos casuales. Estacioné mi carro media cuadra antes. No quería arruinar la sorpresa con el ruido del motor. Bajé con cuidado. Saqué las cajas del maletero. Caminé despacio hacia la puerta principal. El portón estaba entreabierto. Eso me pareció extraño por un segundo, pero lo justifiqué inmediatamente. Claro, Aurora debe haber entrado con prisa, pensé. Está cuidando a sus padres enfermos. No tiene tiempo de cerrar portones. Empujé suavemente y entré al jardín pequeño. Todo se veía normal. Las plantas, la entrada, la fachada pintada de color crema. Subí los 3 escalones del porche con las cajas en mis brazos. Pesaban bastante, pero yo estaba lleno de energía, de propósito. Llegué a la puerta principal. También estaba entreabierta. Perfecto, pensé.
No tendré que tocar el timbre y asustarlos. Podré entrar silenciosamente, dejar la comida en la cocina y luego sorprenderlos con mi presencia. Empujé la puerta despacio, muy despacio. No hizo ruido. Entré al recibidor. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio pesado de enfermedad. Era un silencio normal, casi cómodo. Dejé las cajas en el suelo con cuidado. Me enderecé. Y fue entonces cuando escuché voces, voces que venían de la sala. No eran gemidos de dolor, no eran voces débiles de personas enfermas. Eran risas, risas claras, fuertes, llenas de vida. Mi cerebro se detuvo por un segundo, confundido. Tal vez ya se sienten mejor, pensé. Tal vez los medicamentos que Aurora trajo funcionaron rápido. Tal vez exageré la gravedad de la situación en mi mente. Caminé hacia la sala despacio, sin hacer ruido, todavía queriendo mantener el elemento sorpresa. Mis pasos eran silenciosos sobre el piso de madera. Me acerqué a la entrada de la sala, y lo que vi me dejó completamente paralizado, completamente congelado en el lugar. Como si alguien hubiera pausado el tiempo. Ahí estaban ellos, Amelia y Pablo, mis suegros, supuestamente enfermos, supuestamente al borde de algo grave, supuestamente necesitando medicamentos urgentes y cuidados inmediatos. Pero no estaban en cama, no estaban pálidos, débiles, sufriendo, estaban sentados en el sofá de la sala, completamente sanos, completamente normales, riendo con vasos de té helado en las manos. Pablo tenía el periódico abierto sobre sus piernas. Amelia estaba comiendo galletas de una lata. Los dos se veían perfectamente bien, más que bien. Se veían descansados, relajados, felices. Mi mente intentó procesar lo que veía. Busqué explicaciones racionales, lógicas. Tal vez se recuperaron muy rápido. Tal vez Aurora exageró la situación por teléfono esta mañana. Tal vez yo malentendí la gravedad. Mi cerebro trabajaba a toda velocidad tratando de encontrar sentido, tratando de no llegar a la conclusión obvia que empezaba a formarse como una sombra oscura en el fondo de mi mente. Me quedé ahí escondido detrás de la pared, observándolos. No me habían visto todavía. Seguían conversando, riéndose de algo que Pablo había leído en el periódico. Amelia se levantó del sofá con agilidad, sin ningún indicio de dolor o debilidad. Caminó hacia la cocina. Sus movimientos eran fluidos, normales. Esto no tenía sentido, absolutamente ningún sentido. Entonces escuché otra voz, una voz que venía de algún lugar más profundo de la casa, desde los cuartos del fondo. Era la voz de Aurora, mi esposa, la mujer que supuestamente había venido corriendo esta mañana a cuidar de sus padres moribundos, pero su tono no era de preocupación, no era de angustia, era casual, relajado, casi alegre. Estaba hablando con alguien, y entonces escuché la segunda voz, una voz masculina, grave, familiar. Tardé un segundo en reconocerla, pero cuando lo hice, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Era Hugo, el hermano de Aurora, mi cuñado. ¿Qué diablos estaba haciendo Hugo aquí? Aurora nunca mencionó que Hugo vendría. Nunca me dijo que él estaría aquí. De hecho, Hugo vive en otro estado, a más de 300 kilómetros de distancia. Su presencia aquí no era casual. No podía serlo. Me moví con cuidado, pegándome a la pared, tratando de no hacer ningún ruido. Pablo y Amelia seguían en la sala, ajenos a mi presencia. Yo avancé por el pasillo lateral, el que lleva a los dormitorios del fondo. Mis piernas se movían por voluntad propia. Mi cuerpo operaba en piloto automático, mientras mi mente trataba de entender qué estaba pasando. Las voces se hacían más claras. Aurora y Hugo estaban en el estudio, esa pequeña habitación que Pablo usa para sus papeles y documentos. La puerta del estudio estaba entreabierta. Me acerqué despacio, tan despacio que ni siquiera estoy seguro de estar respirando en ese momento. Llegué hasta quedar justo al lado de la puerta, oculto, invisible para ellos. Y entonces escuché palabras que cambiarían todo para siempre. ¿Ya transferiste los $2,000 de esta semana?, preguntaba Hugo. Su voz sonaba práctica, metódica.
como alguien revisando una lista de compras. Aurora respondió con un sí casual. Ya está en la cuenta de las Bahamas. Ernesto no revisa los estados bancarios. Nunca lo hace. Es demasiado confiado, demasiado confiado. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. $2,000. Esta semana. Cuenta en las Bahamas. ¿Qué demonios estaba escuchando? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que ellos podrían oírlo desde dentro del estudio. ¿Cuánto llevamos acumulado ya?, continuó Aurora. La voz de Hugo respondió con números. $83,000 en total, más las propiedades que compramos a nombre de mamá. El terreno en la costa vale como 40,000. El departamento que pusimos en renta nos da 500 al mes. Propiedades, terreno, departamento, $83,000. Las palabras flotaban en mi cabeza como fragmentos de una pesadilla. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser real. Pero las voces continuaban, frías, calculadoras, discutiendo mi dinero como si fuera de ellos, como si yo fuera simplemente una fuente de ingresos, un tonto trabajador que producía mientras ellos disfrutaban. Necesitamos acelerar el proceso, dijo Aurora. Su voz había cambiado. Ya no era la voz dulce que yo conocía, era dura, fría, llena de determinación. En 6 meses más pedimos el divorcio. Para entonces ya tendremos suficiente guardado. Él no sospecha nada. Sigue trabajando como burro, pagando todo, creyendo que somos felices. Divorcio. La palabra cayó sobre mí como una losa de cemento. Aurora estaba planeando divorciarse, pero no solo eso, estaba planeándolo mientras me robaba, mientras desviaba mi dinero a cuentas secretas, mientras compraba propiedades a mis espaldas, mientras me hacía creer que éramos una pareja sólida, unida, construyendo un futuro juntos. ¿Y mamá y papá están de acuerdo con todo?, preguntó Hugo. Aurora se rió. Fue una risa que nunca le había escuchado antes. Una risa sin calidez, sin amor, sin nada humano en ella. Claro que están de acuerdo. Les prometimos que una vez que tengamos todo, los llevamos a vivir a la costa. Ellos mantienen la boca cerrada y todos ganamos. Todos menos el idiota de Ernesto. El idiota de Ernesto. Yo. Ese era yo. El idiota que trabajaba 60 horas a la semana. El idiota que se saltaba comidas para ahorrar dinero. El idiota que renunció a sus sueños para mantener una familia. El idiota que acababa de pasar 3 horas cocinando comida para gente que no estaba enferma, que nunca estuvo enferma, que había usado una mentira vil para sacarme de la casa mientras planeaban mi destrucción. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. La rabia, el dolor, la traición. Todo se mezclaba en mi pecho como un tornado de emociones. Quería entrar ahí. Quería gritar. Quería exigir explicaciones. Quería romper cosas. Pero algo en mi cerebro, alguna parte racional que todavía funcionaba, me detuvo. No, me dije a mí mismo. No todavía. Si entro ahora, si confronto ahora, ellos negarán todo. Dirán que malentendí. Inventarán explicaciones. Me harán quedar como el loco. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia sólida. Necesitaba algo que no pudieran negar, que no pudieran torcer. Saqué mi teléfono del bolsillo con manos temblorosas. Lo puse en modo silencioso. Abrí la aplicación de grabación. Levanté el teléfono hacia la puerta entreabierta y empecé a grabar. Capturé cada palabra, cada número, cada detalle de su plan monstruoso. Hugo hablaba ahora sobre abogados. Conoce uno que puede asegurar que Aurora se quede con la casa, con los ahorros, con todo. Solo necesitan esperar el momento correcto, construir el caso correcto, pintarme como negligente, ausente, tal vez incluso abusivo. Mi cuñado, mi propia sangre política, estaba instruyendo a mi esposa sobre cómo destruirme legalmente. Grabé durante 5 minutos completos, 5 minutos de confesiones claras, detalladas, irrefutables. Entonces Hugo dijo algo sobre revisar unos papeles. Escuché movimiento dentro del estudio. Venían hacia la puerta. No tenía tiempo de correr por el pasillo sin ser visto. Me moví rápido hacia el baño que estaba a 2 metros de distancia.
Entré y cerré la puerta, dejándola apenas entreabierta. Desde la rendija de la puerta del baño los vi pasar. Hugo iba adelante con una carpeta llena de papeles en las manos. Aurora lo seguía, relajada, sonriente, como si acabaran de planear unas vacaciones y no la destrucción completa de mi vida. Pasaron tan cerca que pude oler el perfume de ella. Ese perfume que yo le había regalado en nuestro aniversario hace 6 meses. Lo había comprado con el dinero que gané haciendo horas extras cuyo pago probablemente también terminó en esa cuenta secreta de las Bahamas. Esperé. Conté hasta 100 mentalmente. Mi respiración era superficial, controlada. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente salí del baño con pasos silenciosos. Volví al estudio. La puerta ahora estaba completamente abierta. Entré con cuidado, mis ojos escaneando cada rincón de la habitación. Era un espacio pequeño con un escritorio viejo de madera, estantes llenos de libros que Pablo nunca lee, y un archivero metálico en la esquina. El archivero. Algo me decía que ahí estaba lo que necesitaba. Me acerqué. Probé el primer cajón, cerrado. El segundo también, pero el tercero se abrió con facilidad. Adentro había carpetas organizadas por color: verde, amarillo, rojo. Tomé la carpeta roja. La abrí, y ahí estaba todo. Absolutamente todo. Extractos bancarios de cuentas que nunca supe que existían. Transferencias semanales de $2,000, a veces 3,000, saliendo de nuestra cuenta conjunta hacia números de cuenta que no reconocía. Documentos de propiedades. Un terreno de 200 metros cuadrados en la costa comprado hace 8 meses a nombre de Amelia. Un departamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, registrado bajo el nombre de Pablo, generando ingresos de renta que nunca vi. Había más. Contratos de inversión, certificados de depósito, acciones compradas con mi dinero pero a nombre de Aurora exclusivamente. Todo estaba ahí, meticulosamente organizado, documentado. Ellos habían sido cuidadosos, profesionales. Esto no era un plan improvisado. Esto había estado sucediendo durante años. Años en los que yo trabajaba como un animal mientras ellos construían un imperio secreto con el sudor de mi frente. Saqué mi teléfono nuevamente. Fotografié cada documento, cada página, cada número de cuenta, cada firma. Mis manos ya no temblaban. Algo extraño había sucedido dentro de mí. La rabia inicial, ese volcán de emociones, se había transformado en algo frío, calculado, hielo puro corriendo por mis venas. No iba a gritar, no iba a llorar, iba a ser más inteligente que ellos, iba a jugar su mismo juego. Pero mejor, encontré algo más en el fondo del cajón, una libreta pequeña de esas con espiral. La abrí. Era una especie de diario de Aurora, pero no un diario de emociones o pensamientos románticos. Era un registro meticuloso de mis horarios, mis rutinas, mis movimientos, cuándo salía al trabajo, cuándo volvía, qué días revisaba el correo, qué días llamaba al banco. Incluso había anotaciones sobre mi humor, sobre cuándo estaba más cansado, menos atento. Me había estado estudiando, como un científico estudia a un ratón de laboratorio. Cada patrón mío documentado, cada debilidad identificada, cada momento de vulnerabilidad anotado para ser explotado. Leí una entrada de hace 3 meses. Ernesto está exhausto últimamente. Trabaja hasta tarde casi todos los días. Apenas revisa los estados de cuenta. Puedo aumentar las transferencias a 2,500 semanales sin que lo note. Otra entrada de hace un mes. Ernesto mencionó que quiere comprar un carro nuevo el próximo año. Debo asegurarme de que eso no suceda. Necesita seguir usando el viejo para que no empiece a preguntar por qué no hay suficiente dinero ahorrado. Sugerí que esperáramos otro año más, y estuvo de acuerdo como siempre. Es tan fácil manipularlo. Cada palabra era un puñal. Pero seguí leyendo. Necesitaba ver todo. Necesitaba conocer la profundidad completa de esta traición. Había una entrada particularmente perturbadora de hace 6 meses. Ernesto me regaló un perfume caro por nuestro aniversario. Probablemente gastó $300. ¡Qué desperdicio! Ese dinero debería estar en nuestra cuenta de ahorro. Pero él, siempre tan sentimental,
Tan tonto. Al menos Hugo y yo nos reímos mucho cuando se lo conté. Se reían de mí. Tomaban mi amor, mi generosidad, mis gestos de cariño, y los convertían en chistes privados, en material de burla. Fotografié cada página de esa libreta, cada palabra cruel, cada plan malicioso, cada evidencia de que mi matrimonio había sido una farsa orquestada. Escuché pasos acercándose nuevamente por el pasillo. Cerré la libreta rápidamente. La devolví al cajón exactamente como estaba. Cerré el cajón. Me moví hacia la ventana del estudio. Había una salida lateral que daba al jardín trasero. La abrí despacio. Salí. La cerré tras de mí. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara, perfectamente clara. Rodeé la casa por el jardín lateral. Llegué al frente nuevamente. Mis cajas de comida seguían ahí, donde las había dejado en el recibidor. Qué irónico. Había venido a alimentar a enfermos imaginarios, mientras los verdaderos enfermos eran las almas de las personas dentro de esa casa. Dejé las cajas ahí, que se las encontraran, que se preguntaran qué hacían ahí, que supieran que estuve cerca. Caminé hacia mi carro, subí, cerré la puerta, me quedé sentado ahí por un momento, mirando la casa. Esa casa donde tantas veces celebré Navidades, cumpleaños, reuniones familiares. Esa casa donde creí que había amor, familia, pertenencia. Todo era mentira. Cada sonrisa de Amelia, cada palmada en la espalda de Pablo, cada abrazo de Aurora. Teatro. Nada más que teatro diseñado para mantenerme dócil, productivo, ignorante. Arranqué el motor. Salí de ahí. Mientras conducía de regreso a casa. Mi casa. La casa que pronto Aurora intentaría quitarme. Mi cerebro trabajaba en modo estratégico. No podía simplemente llegar y confrontarla. Eso sería emocional, reactivo, predecible. Ellos esperarían eso eventualmente. Tenían planes para ese escenario. No, necesitaba ser más astuto. Llamé a mi primo Sergio. Él es abogado especializado en divorcios. Uno bueno, de los que no pierden casos. Le expliqué la situación en términos generales, sin muchos detalles emocionales. Le dije que necesitaba verlo urgentemente. Hoy mismo. Sergio escuchó el tono de mi voz y no hizo preguntas. Me dijo que fuera a su oficina en 1 hora. Luego llamé a mi contador, un hombre serio llamado Omar, que manejaba mis impuestos desde hace años. Le pedí copias de todos los estados bancarios de los últimos 3 años. Todos. De todas las cuentas a mi nombre o cuentas conjuntas con Aurora. Omar notó algo raro en mi voz. También me preguntó si todo estaba bien. Le dije que pronto lo estaría. Me prometió tener todo listo para mañana en la mañana. Mientras conducía, recibí un mensaje de Aurora. Amor, mis papás están mejor. Los medicamentos ayudaron mucho, pero creo que me quedaré aquí esta noche para cuidarlos. Tú tranquilo en casa. Te amo. Leí ese mensaje 3 veces. Cada palabra era veneno envuelto en azúcar. Te amo. Qué fácil era para ella escribir esas palabras mientras planeaba mi ruina. No respondí inmediatamente. Tenía que actuar normal. Tenía que mantener la farsa tanto como ella la mantenía. Esperé 10 minutos. Luego escribí. Claro, mi amor. Cuídalos bien. Avísame si necesitas algo. Yo estoy bien acá. Descansa. Agregué un emoji de corazón. Casi vómito al enviarlo. Pero era necesario. Absolutamente necesario. Llegué a la oficina de Sergio, un edificio corporativo en el centro. Subí al piso 12. Él me esperaba en su oficina privada, un espacio con paredes de vidrio y vista a la ciudad. Me ofreció café. Lo rechacé. Me senté frente a su escritorio. Sergio me miró con esa expresión que tienen los abogados cuando saben que están a punto de escuchar algo grave. Cuéntame todo, dijo simplemente. Y yo se lo conté. Cada detalle, cada palabra que había escuchado, cada documento que había fotografiado. Saqué mi teléfono y le mostré las grabaciones de audio. Reproducimos la conversación entre Aurora y Hugo. Sergio escuchó en silencio. Sus ojos se iban abriendo más con cada revelación. Cuando terminó la grabación, Sergio se recostó en su silla, silbó bajito.
Ernesto, esto es oro puro en términos legales. Tienes evidencia irrefutable de fraude matrimonial, ocultamiento de bienes, conspiración para cometer fraude. Esto no es solo un divorcio. Esto podría tener consecuencias penales para ella. Me miró directamente. Pero necesito que me digas algo con absoluta honestidad. ¿Quieres destruirla o solo quieres protegerte? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé por un momento. La rabia todavía estaba ahí, hirviendo bajo la superficie. Pero algo más fuerte había emergido. Instinto de supervivencia. Quiero recuperar lo que es mío, dije finalmente. Quiero que enfrente consecuencias. Quiero justicia. Pero principalmente, quiero salir de esto con mi dignidad y mi patrimonio intactos. Sergio asintió. Bien. Porque, si juegas esto correctamente, puedes lograr todo eso. Tomó una libreta y comenzó a escribir. Primero, no puedes confrontarla todavía. Ni siquiera dejar que sospeche que sabes algo. Cada día que actúes normal es un día más en que ella podría cometer más errores, crear más evidencia. Segundo, necesitamos congelar todas las cuentas conjuntas inmediatamente, pero sin que parezca sospechoso. ¿Cómo hacemos eso?, pregunté. Sergio sonrió. Fácil. Mañana vas al banco. Reportas actividad sospechosa en tus cuentas. No mencionas a Aurora. Dices que notaste movimientos extraños. Posible fraude externo. El banco congelará las cuentas temporalmente mientras investiga. Eso detiene las transferencias sin alertar a Aurora de que la descubriste. Para cuando ella se dé cuenta, ya tendremos todo listo, continuó explicando el plan. Necesitamos contratar un investigador privado. Alguien que documente todo. Los movimientos de Aurora, sus encuentros con Hugo, cualquier otra cuenta o propiedad que aún no hayamos descubierto. También necesitamos asegurar todas tus pertenencias personales. Documentos importantes. Cualquier cosa de valor sentimental. Si ella sospecha algo, podría intentar destruir evidencia o quitarte cosas solo por despecho. Yo asentía, absorbiendo cada palabra. Mi cerebro funcionaba como máquina ahora. La emoción había quedado en segundo plano. Esto era estrategia pura, guerra silenciosa. Sergio hizo algunas llamadas mientras yo estaba ahí. Contactó a un investigador llamado Christian, uno de los mejores según él. Christian podía empezar mañana mismo. También necesitamos preparar la demanda de divorcio, continuó Sergio. Pero tú vas a presentarla primero, antes de que ella pueda ejecutar su plan. El elemento sorpresa es crucial. Ella cree que tiene 6 meses más para seguir robándote. Vamos a cortarle esa ventana. En 2 semanas máximo tendremos todo listo para golpear. 2 semanas. 14 días de actuar como si nada pasara. 14 días de besar a mi esposa sabiendo que me traicionó. 14 días de sonreír mientras por dentro todo ardía. Puedo hacerlo, dije. Sergio me miró con algo parecido al respeto. Sé que puedes. He visto hombres desmoronarse por mucho menos. Tú tienes acero en la columna vertebral. Salí de su oficina con un plan claro. Una ruta definida hacia la justicia, pero también con un peso enorme en el pecho. Porque una cosa es descubrir que te traicionaron, y otra muy distinta es tener que seguir viviendo la mentira día tras día mientras preparas tu contraataque. Iba a ser la actuación más difícil de mi vida. Los días siguientes fueron tortura refinada. Cada mañana despertar junto a ella. Cada noche cenar con ella. Cada momento fingir que todo estaba bien. Mientras tanto, por debajo, la maquinaria legal avanzaba. Sergio trabajaba en los documentos del divorcio. Christian, el investigador, seguía recopilando evidencia. Omar organizaba toda la información financiera. Las piezas se movían en silencio. Una noche, 5 días después de que Aurora volviera, estábamos acostados en la cama. Ella se acercó a mí. Intentó iniciar intimidad. Yo me aparté suavemente. Le dije que estaba cansado, que había sido una semana pesada en el trabajo. Ella hizo un puchero. Está bien, amor. Descansa. Se volteó y se durmió rápidamente. Yo me quedé despierto, mirando su espalda, preguntándome cómo había llegado a este punto. ¿Cómo había sido tan ciego? Al día siguiente,
Recibí una llamada de Regina del banco. Señor Ernesto, necesitamos que venga a la sucursal. Hay novedades sobre su caso. Fui en mi hora de almuerzo. Regina me hizo pasar a su oficina. Tenía documentos esparcidos en su escritorio. Encontramos algo preocupante, dijo. Las transferencias que usted reportó como sospechosas tienen un patrón muy específico. Todas fueron autorizadas desde su cuenta, pero la dirección IP, desde donde se hicieron, no coincide con ninguno de sus dispositivos. ¿Qué significa eso?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, Regina me miró con seriedad. Significa que alguien más tenía acceso a su cuenta. Alguien que conocía sus contraseñas. Probablemente alguien cercano. Alguien en quien usted confiaba. Necesitamos saber si quiere presentar cargos por fraude. Todavía no, respondí. Primero necesito terminar de reunir evidencia. Regina asintió. Entiendo. Mientras tanto, hemos congelado todas las cuentas como precaución. No se pueden hacer más transferencias sin su autorización presencial. Eso me dio satisfacción. Aurora debe estar volviéndose loca tratando de hacer su transferencia semanal sin éxito, como si lo hubiera invocado. Mi teléfono sonó. Era Aurora. Contesté. Amor. Hay un problema con el banco, dijo. Su voz trataba de sonar casual, pero detecté pánico debajo. Intenté transferir dinero para pagar unas cosas, y la cuenta está bloqueada. ¿Sabes algo de eso? Actué sorprendido. ¿En serio? No. No sabía. Tal vez es un error del sistema. Llama al banco. Ya llamé, respondió. Dicen que tú reportaste actividad sospechosa y congelaron todo. ¿Por qué hiciste eso sin decirme? Su tono se estaba volviendo acusatorio. Mantuve mi voz calmada. Vi algunos movimientos raros la semana pasada cuando revisé la cuenta en línea. Quise ser precavido. No pensé que fuera tan grave. Puedes ir al banco mañana y aclarar todo. Hubo silencio al otro lado. Podía imaginarla pensando rápido, tratando de encontrar una salida. Finalmente dijo, «Está bien. Iré mañana. Nos vemos en la noche». Colgó sin despedirse. Esa fue la primera grieta en su compostura. El primer momento donde no pudo mantener completamente la fachada. Sergio me llamó esa tarde. «Ernesto, es hora. Tenemos suficiente evidencia. Los documentos están listos. Podemos presentar la demanda de divorcio mañana si quieres». Mi corazón se aceleró. ¿Tan pronto? Sí, respondí. Hagámoslo. Ya no puedo seguir con esta farsa. Cada día es más difícil. Perfecto, dijo Sergio. Mañana a primera hora vamos a la corte. Presentamos todo. Para el mediodía, ella estará notificada. Se va a sorprender. No va a saber qué la golpeó. Una cosa más, Ernesto. Cuando ella sea notificada, no estés en casa. Vete a un hotel o a casa de un amigo. Las primeras horas después de la notificación son impredecibles. Ella podría reaccionar mal. Entendido, respondí. Gracias, Sergio, por todo. Él se rió suavemente. No me agradezcas todavía. Esto apenas comienza. Pero te prometo, vamos a ganar. Colgamos. Me quedé sentado en mi carro en el estacionamiento de la oficina. Mañana todo cambiaría. Mañana la guerra silenciosa se volvería abierta. Esa última noche en casa fue surreal. Aurora había recuperado algo de su compostura. Cocinó una cena elaborada. Pollo al horno con vegetales, mi comida favorita. Estaba siendo extra atenta, extra cariñosa, probablemente tratando de suavizarme, de mantenerme confiado, mientras ella y Hugo encontraban una solución al problema del banco. «Te amo», me dijo mientras lavábamos los platos juntos. Lo dijo mirándome directo a los ojos, como si realmente lo sintiera. «Yo también te amo», respondí automáticamente. Las palabras salieron, pero estaban huecas, muertas. Ella sonrió y me besó. Yo le devolví el beso, por última vez. Aunque ella no lo sabía, ese era nuestro último beso como pareja casada. Me desperté a las 5 de la mañana. Aurora todavía dormía profundamente a mi lado. La observé por un momento. Su rostro se veía tranquilo, casi inocente en el sueño. Qué fácil era para ella dormir sin remordimientos.
Qué fácil vivir con tanta mentira y no sentir nada. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí. Preparé una maleta pequeña con ropa para varios días. Dejé una nota en la cocina. Simple, sin drama. Tuve que salir temprano por trabajo. Reuniones todo el día. Probablemente volveré tarde. Te amo. Esas últimas 2 palabras me quemaron al escribirlas, pero necesarias para mantener la ilusión hasta el último momento. Salí de la casa mientras el cielo todavía estaba oscuro. El amanecer apenas comenzaba a pintar el horizonte de color rosa. Llegué a la oficina de Sergio a las 7 en punto. Él ya estaba ahí con café preparado y todos los documentos organizados sobre su escritorio. «Te ves terrible», me dijo. «¿Dormiste algo?» Negué con la cabeza. «No pude». Él asintió comprensivo. «Hoy termina esto, Ernesto. Para las 10 de la mañana habremos presentado todo. Para el mediodía, ella estará notificada oficialmente». Fuimos juntos a la corte, un edificio imponente de piedra gris. Subimos las escaleras. Entramos a oficinas donde el aire olía a papel viejo y decisiones legales. Sergio presentó todos los documentos. La demanda de divorcio, las pruebas de fraude, los estados bancarios, las fotografías del investigador, las grabaciones de audio, todo perfectamente organizado, etiquetado, imposible de refutar. La secretaria de la corte revisó cada documento. Sus ojos se abrían más con cada página. «Esto es muy completo», comentó. Sergio sonrió profesionalmente. «Nos tomamos este caso muy en serio». La secretaria selló los documentos con un sello oficial. «Todo está en orden. La notificación será entregada hoy antes del mediodía». Sentí algo aflojarse en mi pecho, alivio mezclado con terror. No había vuelta atrás ahora. Me fui a un hotel. Uno pequeño y discreto al otro lado de la ciudad. Renté una habitación por una semana. Subí mis cosas. Me senté en la cama. Miré mi teléfono. Eran las 11 de la mañana. En cualquier momento, Aurora recibiría la visita del oficial de la corte. En cualquier momento, su mundo explotaría. Las 11:30. Mediodía. 12:15. Mi teléfono permaneció en silencio. Tal vez el oficial se retrasó. Tal vez ella no estaba en casa. 12:30. Entonces, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Aurora. Dejé que sonara una vez, 2 veces, 3 veces. Llamadas perdidas acumulándose. Luego los mensajes comenzaron a llegar. «¿Qué diablos es esto, Ernesto?» Contesta el teléfono. «Necesito hablar contigo ahora. No puedes hacer esto. Esto es un error. Llámame inmediatamente». Los mensajes seguían llegando. Cada uno más desesperado que el anterior. Podía sentir su pánico a través de las palabras en mayúsculas. El oficial había llegado. Ella había sido notificada. La bomba había explotado. Esperé una hora completa. Dejé que la realidad se hundiera en ella. Finalmente, a la 1:30 de la tarde, le devolví la llamada. Contestó al primer timbre. «¿Dónde estás?», gritó. Su voz era pura furia. «¿Qué es esta demanda de divorcio? ¿Qué es todo esto sobre fraude? ¿Estás loco?». Mantuve mi voz tranquila, casi fría. «No estoy loco, Aurora. Estoy muy cuerdo». Probablemente por primera vez en 15 años. Ella se quedó en silencio por un segundo. Luego, su tono cambió. Se volvió suave, lloroso. «Amor, no entiendo por qué estás haciendo esto. Podemos hablar. Sea lo que sea. Podemos arreglarlo». «No hay nada que arreglar», respondí. «Sé todo, Aurora. Sé de las cuentas bancarias secretas. Sé de las propiedades a nombre de tus padres. Sé de las transferencias a las Bahamas. Sé que nunca estuvieron enfermos. Sé de Hugo. Sé todo». Otro silencio. Este más largo. Podía escucharla respirar rápido al otro lado. Finalmente habló. Su voz apenas un susurro. «¿Cómo?». «Eso no importa», dije. «Lo que importa es que tengo pruebas de todo. Grabaciones, documentos, fotografías, todo perfectamente documentado. Y todo está ahora en manos de la corte y de mi abogado». Ella comenzó a llorar. Sollozos fuertes, dramáticos. «Ernesto, por favor. Esto es un malentendido. Puedo explicar todo. Déjame explicar». «Tuviste años para explicar», respondí. «Años para ser honesta. Elegiste mentir.
Elegiste robar, elegiste traicionar. Ahora enfrentas las consecuencias. Ella cambió de táctica nuevamente. La dulzura desapareció, su voz se volvió venenosa. Vas a arrepentirte de esto. Voy a luchar. Voy a conseguir el mejor abogado. Te voy a dejar sin nada. Te lo juro. Inténtalo, dije calmadamente. Tengo evidencia de fraude por más de $200,000. Tienes suerte de que solo esté pidiendo el divorcio y la recuperación de bienes. Podría presentar cargos criminales. Todavía podría hacerlo. Eso la detuvo. El veneno se evaporó, reemplazado por miedo. No, no harías eso. Tenemos historia juntos. Me amaste una vez. Te amé, confirmé. Amé a la mujer que pensé que eras. Pero esa mujer nunca existió. ¿Verdad, Aurora? Solo fue un personaje que interpretaste, una máscara que usaste para vaciarme. Colgué antes de que pudiera responder. Bloqueé su número. Ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decirnos. El juicio llegó 2 semanas después. Era un día frío y gris. El tipo de día donde el cielo parece presionar contra la tierra. Llegué temprano con Sergio. Nos sentamos en la sala de espera. Revisamos los documentos una última vez. Todo estaba perfecto. Aurora llegó 15 minutos tarde con su abogado, un hombre mayor con traje caro y expresión severa. Ella se veía diferente, más delgada, ojeras oscuras bajo sus ojos, el cabello menos cuidado que de costumbre. Las últimas semanas habían sido duras para ella también. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella intentó sonreír, una sonrisa débil, triste. Yo aparté la vista. No había nada que decir, no más palabras entre nosotros. Entramos a la sala del juez. Una mujer de unos 60 años llamada Susana. Tenía reputación de ser justa pero estricta. No toleraba mentiras ni manipulaciones. Nos sentamos en nuestros respectivos lados. El juez revisó los documentos en silencio. El único sonido era el pasar de páginas. Finalmente habló. Este es un caso extraordinario. En mis 25 años como juez, raramente he visto evidencia tan completa de fraude matrimonial. Se quitó los lentes y miró directamente a Aurora. Señora Aurora, las acusaciones contra usted son extremadamente serias. ¿Tiene algo que decir en su defensa antes de que procedamos? El abogado de Aurora se levantó. Su defensa era predecible. Intentó argumentar que las transferencias eran parte de un acuerdo matrimonial informal, que las propiedades a nombre de los padres eran inversiones familiares legítimas, que todo era un malentendido entre esposos. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para él. Sabía que no tenía caso. Sergio se levantó cuando fue su turno. Presentó las grabaciones de audio. La sala entera escuchó la conversación entre Aurora y Hugo. Sus propias palabras condenándola: ya transferiste los $2,000 de esta semana. Ernesto no revisa los estados bancarios. Nunca lo hace. Es demasiado confiado. El idiota de Ernesto. Cada palabra cayendo como martillazos en la sala silenciosa. Vi a Aurora hundirse en su silla. Su abogado intentó objetar. Argumentó que la grabación fue obtenida sin consentimiento. Sergio respondió calmadamente. La grabación fue hecha por mi cliente en propiedad privada, donde él tenía derecho legal de estar. No se requería consentimiento. Además, tenemos evidencia documental que corrobora cada palabra de esa grabación. El juez Susana estuvo de acuerdo. La grabación era admisible. El veredicto llegó rápido. Las propiedades adquiridas a nombre de los padres de la señora Aurora serán transferidas inmediatamente al señor Ernesto como compensación parcial. Todas las cuentas bancarias identificadas en este caso serán congeladas y su contenido será dividido con el 70% yendo al señor Ernesto y el 30% a la señora Aurora. Aurora comenzó a llorar más fuerte. Su abogado pidió clemencia. Argumentó que el 70% era excesivo. El juez, Susana, lo miró fríamente. Señor abogado, su clienta robó sistemáticamente a su esposo durante años mientras planeaba abandonarlo y dejarlo en la ruina. El 70% es generoso. Podría ordenar el 100% y además remitir este caso a la fiscalía para cargos criminales. Si su clienta es sabia, aceptará este arreglo
y estará agradecida. El martillo bajó. La audiencia terminó. Aurora salió rápidamente de la sala, todavía llorando, su abogado tratando de consolarla mientras caminaban. Me quedé ahí parado por un momento. Sergio me dio una palmada en la espalda. «Lo hiciste bien, Ernesto. Justicia fue servida». Asentí. Sí, justicia. Pero, ¿por qué no se sentía mejor? Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Aurora removió sus cosas de la casa en silencio. Vino cuando yo no estaba como habíamos acordado a través de los abogados. Cuando regresé, la casa se sentía vacía, pero también limpia, como si hubieran removido una enfermedad. Doné todo lo que ella dejó atrás. No quería ningún recordatorio. Sergio finalizó todos los trámites legales. Las cuentas bancarias fueron divididas como ordenó el juez. Recuperé $140,000. No todo lo que me habían robado, pero suficiente para reconstruir. Comencé terapia. Un terapeuta llamado Omar me ayudó a procesar todo. La traición, la pérdida, la reconstrucción de confianza fueron sesiones difíciles. Tuve que enfrentar que no solo había perdido un matrimonio, había perdido 15 años de mi vida, años que nunca recuperaría. Pero Omar me ayudó a ver que no todo estaba perdido, que yo todavía tenía tiempo, que a los 48 años mi vida no había terminado. Apenas comenzaba realmente. 6 meses después del divorcio, vendí la casa. Demasiados recuerdos ahí. Compré un departamento más pequeño en otra parte de la ciudad. Moderno, luminoso, sin fantasmas del pasado. Lo decoré a mi gusto. Mis colores, mis muebles, mis reglas. Era mi espacio, solo mío, y se sentía bien. El trabajo me promovió. Mi jefe había notado mi dedicación durante todo este tiempo. Me ofreció una posición de gerente regional, más responsabilidad, mejor salario. Acepté. El trabajo me mantenía ocupado, me daba propósito, me recordaba que yo era más que lo que me había pasado. Era un hombre capaz, competente, valioso. Comencé a salir con alguien nuevo hace algunos meses. Una mujer llamada Tania que conocí en el trabajo. Es diferente a Aurora en todo sentido. Honesta, transparente. Tiene su propio dinero, su propia carrera. No necesita nada de mí excepto compañía. Vamos despacio, construyendo confianza poco a poco. Ella sabe mi historia. No la asusta. Dice que le demuestra que soy alguien que valora la lealtad y la honestidad. No sé si Tania y yo tenemos futuro a largo plazo. Todavía estoy aprendiendo a confiar otra vez. Todavía hay partes de mí que están rotas, pero estoy trabajando en ello. Cada día es un poco más fácil. Cada día la sombra de Aurora se hace un poco más pequeña. Cada día me siento un poco más yo mismo. Aprendí lecciones valiosas de todo esto. Aprendí que la confianza debe ganarse, no darse libremente. Aprendí que el amor sin respeto no es amor real. Aprendí que hay que protegerse a uno mismo, incluso dentro de un matrimonio. Aprendí que la gente puede sorprenderte, para bien o para mal. Aprendí que yo soy más fuerte de lo que pensaba. Si estás escuchando esto y algo te suena familiar, si sientes que algo no cuadra en tu relación, si tu pareja actúa de maneras que no puedes explicar, presta atención. Los instintos existen por una razón. No ignores las señales. No justifiques lo injustificable. No tengas miedo de buscar la verdad, porque la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira. Hoy es un día normal. Me desperté en mi departamento, preparé café, revisé mis correos. Tengo una reunión importante esta tarde. Una cena con Tania esta noche. Planes para el fin de semana con amigos. Mi vida está llena otra vez, llena de cosas reales, personas reales, emociones reales. A veces todavía pienso en ese día, el día que entré silenciosamente a esa casa con comida para enfermos que no existían. El día que escuché esas palabras que destruyeron mi mundo, el idiota de Ernesto. Demasiado confiado, el burro de carga, y sonrío, porque ese idiota ya no existe. Ese hombre murió en ese pasillo. El hombre que quedó es alguien mucho mejor, alguien que no se deja usar, alguien que conoce su valor. Aurora me quitó 15 años.
Me quitó dinero, me quitó confianza, pero no me quitó lo más importante. No me quitó mi dignidad, no me quitó mi capacidad de recuperarme, no me quitó mi futuro. Ese todavía es mío, completamente mío, y lo estoy construyendo cada día, ladrillo por ladrillo, más fuerte que antes. La traición dolió, casi me destruye, pero al final me hizo más fuerte. Me enseñó quién soy realmente cuando todo se derrumba. Soy un sobreviviente, soy un luchador. Soy Ernesto, y mi historia no terminó ese día en esa casa. Mi historia apenas comenzaba.